Hola, mi nombre es Belén Andrade y el día de hoy en este video les vamos a hablar sobre la aplicación del método numérico en la ingeniería química, las raíces de ecuaciones, integración numérica al igual que la diferenciación numérica. Los integrantes son mi persona, Noli Bonisa, Kenny Benítez, Joel Campoverde y Jackson Alvarado. Yo les voy a empezar a hablar un poco sobre la introducción de nuestro trabajo. Eh, Nuestro trabajo en sí tiene como visión y como objetivo que se pueda plantear de manera didáctica y de manera persuasiva cómo es el uso de los métodos numéricos en la ingeniería química. Por eso vamos a usar varios ejemplos para tener claro esto. Vamos a usar el método de disección, pero antes hay que tener claro qué es el método de disección. El método de disección funciona desde un punto de vista que concierne al contexto computacional del curso, como una búsqueda binaria y a partir de un intervalo definido de valores en un plano bidimensional. Primero se verifica que existe un cambio de signo en valores del eje de las abscisias evaluados en función, y esto último indica que existe una raíz en el intervalo que se eligió en un principio. Una vez que se comprobó eso, se debe evaluar la función en el punto medio del mismo intervalo. También vamos a usar la integración numérica. La integración numérica es uno de los métodos más citados y utilizados dentro del campo de la ingeniería, de la ciencia y la tecnología en general. De gran aplicación en estas áreas, pues consiste en encontrar el área bajo la curva en base a la integración de una función tabular. La correlación que tiene con la ingeniería química es que es útil en el trabajo de campo y toma muestras discretas para diferentes puntos que permitan aproximar de mejor manera el valor correcto. Para esto vamos a utilizar MATLAB, que esto es un software para la modelación matricial y también para hacer operaciones más complejas. Es poderoso y tiene buen nivel de servicio. Además, la herramienta Simulink es genuina y nuevo en el mercado que se le asemeje. En tanto, tiene muchos años de desarrollo y paquetes de modelamiento para ingeniería, sistemas que son muy útiles. Gracias. Hola, mi nombre es Malí. Luego de la explicación teórica proporcionada por mi compañera, procederemos a introducirnos en la práctica mediante dos ejercicios planteados en el presente trabajo investigativo. Es importante mencionar que la explicación más a detalle de la resolución de cada uno de los ejercicios será expuesta a continuación de mi exposición. Bueno, en el ejercicio 1 nos basamos en el método bisección, en donde hallaremos la razón óptima de recirculación. Tenemos que en ingeniería química los reactores de flujo tipo tapón, es decir, aquellos que en el fluido va de un extremo al otro con una mezcla mínima a lo largo del eje longitudinal, se usan para convertir reactantes en productos. Vamos a suponer que se está procesando una sustancia química A para generar un producto B. Para el caso en que A forme a B, de acuerdo con una reacción autocatalítica, es posible demostrar que una reacción óptima de recirculación debe satisfacerse, a lo cual nos vamos a basar en la siguiente fórmula que se puede visualizar en pantalla de color amarillo, en que encontramos primero, donde X a F es la fracción del reactivo A que se convierte en el producto B y R es la razón de recirculación que se define como la fórmula siguiente que vemos en pantalla. R es igual al volumen del fluido que regresa a la entrada sobre el volumen que sale del sistema. Para determinar la razón de recirculación necesaria que minimice el tamaño del reactor, con una conversión fraccional de X a F siendo igual a 0.95, se codificó en MATLAB el algoritmo para la solución de R, aplicando el método de bisección de tal forma que se satisfaga, así como podemos visualizar en la última fórmula en pantalla, que se encuentra la satisfacción correcta. Eso básicamente sería lo fundamental para la resolución a detalle del ejercicio 1. Continuando con el ejercicio 2, tenemos el balance de energía en procesos sin reacción química y sin cambio de base, y en este caso con la integración numérica. Al plantear el problema, tenemos que mediante la tabla siguiente que podemos visualizar en pantalla, que es sobre la capacidad calorífica atómica del grafito, se dan los valores de capacidad caloríficas, que son los calores atómicos específicos, a presión constante para temperaturas que varían desde 300 a 1200 grados Kelvin. A partir de los datos dados, se solicita determinar el valor de absorción Q.
Cuando un átomo gramo de grafito se calienta desde una temperatura base desde 300 grados Kelvin a diferentes temperaturas superiores hasta 1200 grados Kelvin. Para eso, podemos visualizar en pantalla que adicional de la tabla donde está dividido entre número, temperatura y la capacidad calorífica, tenemos la fórmula a plantear, que es donde se halla el valor de la absorción, es decir, Q. Y por último, tendríamos el apoyo extra de lo que sería el gráfico de la capacidad calorífica atómica del grafito. Bueno, por el momento sería mi aportación hacia la explicación de los ejercicios, esperando sea de su utilidad hacia el desarrollo de los mismos. Hola, les voy a hablar sobre la solución del ejemplo 1. Razón de recirculación óptima por método de bisección. Entonces, como podemos observar en el gráfico, es un código de MATLAB estableciendo un pequeño algoritmo, en donde A en el código de MATLAB representa XAF igual a 0.95 y establece que el resultado calculado para R debe tener un error inferior al 5%. Como podemos ver, esta es la función y X, estableciendo los límites, ¿no? Como podemos observar aquí. Entonces, este pequeño código es para ponerle el nombre a las estadísticas. Acá otro pequeño algoritmo donde se pone un while, se pregunta si sí, si no, y termina presentando por pantalla. Entonces, termina presentando por pantalla la razón óptima de recirculación. Entonces, al aplicar el método de la bisección, requiere previamente el gráfico de la función, asumiendo el código de MATLAB xo igual a 0.95 como el límite inferior y x1 igual a 0.35 como el límite superior, donde está contenida la raíz de la ecuación. Entonces, como resultado tenemos la siguiente función, que el resultado numérico obtenido por el software de MATLAB fue la razón óptima de recirculación 0.312500, porcentaje de error 4.0 y contador de 3. El programa tuvo que iterar 3 veces para encontrar el valor de R, cuyo error fuera menor a 5% hasta que finalmente la raíz hallada por MATLAB fue de 0.312500, que representa la razón de recirculación donde se minimiza el tamaño del reactor con XAF igual a 0.95. No obstante, este valor tiene un margen de error asociado de 4%. Buenas noches, les saluda el estudiante Kenny Benítez, dando a entender un poquito con más detalle lo que acabó de indicar mi compañera Noeli. Vamos a indicar o vamos a detallar sobre el ejercicio número 2. Como se ve en la diapositiva, ¿correcto? Vemos justamente que tenemos la integración numérica por el método de trapecio, ¿correcto? Lo cual en ese caso lo manejaremos con esa fórmula, que I es igual a H sobre 2 por Y sobre 1 más el doble de la sumatoria de yi más yn. Empieza de i es igual a 2, terminando en n menos 1. Acá vemos en la siguiente parte ya un poquito más desarrollado o desplazado la fórmula, que es i igual a h sobre 2 multiplicado por y1 más el doble de y2 más y3 más y4 más y5 más y6 más y7 más y8 más y9, cerrando paréntesis, más y10, lo que da como resultado que I es igual a 3869 calorías sobre átomos menos G. Como verificamos, ¿verdad? Como son 10 datos de capacidades caloríficas, los primeros 9 datos, sí, que son las capacidades caloríficas entre 300 y 1100 kelvins, integramos por el método de Simpson 1 sobre 3. Y el último tramo, en este caso que se va a explicar, es 1100 y 1200 kelvin, integramos por el método del trapecio. También podemos hacerlo del siguiente modo: el primer tramo entre 300 y 400 kelvin, e integramos también por el método trapezoidal
y los 9 restantes datos que quedan, pues claro, que son las capacidades caloríficas entre 400 y 1200 Kelvin. Integramos todo esto por el método de Simpson, 1/3. Este caso, bueno, pues lo dejamos despejado o resuelto ya en el apartado C. Como veníamos detallando, ¿verdad? Ahorita vamos a indicar sobre la fórmula que tenemos aquí disponible, el método Simpson 1/3, lo cual da a entenderse que I es igual a H/2 multiplicado por Y1 más 4 veces la sumatoria de Y1 cuando I inicia en 2 con una sucesión de pares, terminando en n-1, más el doble, ¿sí?, de la sumatoria de Y más Yn, iniciando justamente I en el número 3 con una sucesión de impares, culminando con n-2. Lo cual, como si nos estamos fijando todavía en la parte que nos muestra aquí, correcto, se refleja justamente en la parte de abajo, que I total es igual a I Simpson 1/3 más I trapezoidal, lo cual le sale por consiguiente que I Simpson 1/3 es igual a H/3, correcto, de la multiplicación de Y1 más 4 por Y2 más Y4 más Y6 más Y8, más la multiplicación de 2 por Y3 más Y5 más Y7, cerrando paréntesis más Y9. Como seguimos viendo, ¿verdad? Da como resultado justamente en I Simpson sobre 3, que es 3341,07. Y la parte de I trapezoidal, ¿verdad? Es H/2 por Y9 más Y10, dando como resultado a 100/2 multiplicado por 5,27 más 4,52, ¿sí? Como respuesta final en I trapezoidal, 534,50. Esta suma de esos dos resultados da por ende una respuesta de 3875,5667. Verificamos justamente entonces en la parte final ya como resultado explicado, ¿cierto? Que el trapezoidal sería de 245,85 de un tramo de 300 a 400 kelvins e I Simpson 1/3 queda como resultado 3627,1667 en un tramo de 400 a 1200 Kelvin, que da como resultado de I total 3873,0167. Hola, mi nombre es Joel Adrián Campoverde Robo y te explicaré las conclusiones de todo lo que hemos expuesto. Los métodos numéricos, gracias a sus aplicaciones computacionales en el ámbito laboral, permiten resolver diferentes problemas físicos y químicos generados en el campo de la química e ingeniería de una manera eficiente. Hoy en día, los métodos numéricos pueden abordar problemas mucho más complejos que implican el uso de raíces de ecuaciones e integración numérica, ya puede que sea que venga de previamente instauradas en ciertos laboratorios clínicos con equipos programados que faciliten todo este proceso de cálculo. El método numérico, tanto en la ingeniería química como en cualquier otra, nos sirve de herramienta fundamental para el desarrollo de ejercicios, problemas parciales, planteamiento de problemas y resolución con la mayor precisión de aproximación posible. Si bien no existe un método que lo abarque todo, el análisis numérico se extiende a una gran escala, habiendo tantas formas de desarrollo de ejercicios como lo son en las raíces de ecuaciones e integración numérica, la diferenciación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias. Se estudia este método de resolución numérica para la obtención de soluciones de problemas matemáticos mediante el uso de operaciones aritméticas de mayor complejidad y cómo puede incorporarse en el ámbito laboral clínico. Se busca explicar en breves rasgos los distintos temas de métodos numéricos, estableciéndose en la ingeniería química que abarca la mayoría de los métodos de resoluciones existentes. Puede verse establecida en áreas mecánicas de fluidos donde las ecuaciones gobiernan el fenómeno fisioquímico. Son tratadas con sistemas complejos de métodos numéricos. Esto debido a que presentan ciertas peculiaridades que las hacen difíciles de abordar desde el punto numérico. Existen programas como VBA que se pueden implementar para servir en los equipos de ingenieros químicos,
ya que se encuentran portables en un sistema operativo. Esto para aquellos que contengan un laboratorio clínico y tengan dispositivos que se pueden instalar, brindando un mejor análisis de cada resultado. Mediante un sistema de control programado, formuladamente con temas y fórmulas de métodos numéricos, se puede llegar a controlar la obtención de líquidos, químicos, biocombustibles y ácidos, etc. Y con esto termina la presentación. Espero que hayas entendido los métodos numéricos aplicados en la ingeniería química. Muchas gracias.